Vamos a empezar, entonces, una vez pasada las instrucciones y la oración inicial, pues hoy tenemos, ya decía yo, que un plato fuerte. Seguimos recordando que estamos analizando el credo y estamos en la parte de que y subió a los cielos y desde ahí habrá de volver a reinar y a juzgar a vivos y muertos. En esa parte es donde nos vamos a detener, ¿vale? Entonces, lo primero, los números, de hecho, del 659 hasta el 664, hablan justamente de este elemento de la ascensión del Señor y el estar sentado a la diestra del Padre. Todo eso lo vamos a revisar. En el 659 al 662, nosotros lo que vemos es, nos habla el catecismo de Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, en forma genérica, ¿no? ¿Qué elementos nos dice el catecismo como para reflexionar? Bueno, pues nos habla justamente, imaginemos aquella escena, donde Jesús, después de estar 40 días compartiendo con sus discípulos y dándoles más explicaciones profundas acerca de lo que había sido las escrituras y cómo se habían cumplido en él, pues resulta que en ese momento, pues ese cuerpo que él tenía era lo que llamamos un cuerpo glorioso y tenía una serie de características un poco diferentes. Es cierto, ya lo habíamos comentado la vez pasada, que ese cuerpo, esa resurrección no era como la resurrección de Lázaro o la de o otros casos, ¿no? Como la hija de Jairo, sino que este era un cuerpo que que tenía características similares. De hecho, nos habla el catecismo de que esas características de ese cuerpo glorioso eran como diferentes, ¿no? ¿Y qué eran esas características? Bueno, podemos identificar que una de ellas era el que se hacía visible o invisible, ¿no? Según fuera el caso. Recordemos el caso cuando iban aquellos discípulos de Maús que iban justamente saliendo de Jerusalén y que Jesús se acercaba con ellos y no lo reconocían, ¿no? Aún recordamos que fue acompañando y charlando con ellos y no fue sino hasta que llegaron y se reunieron, le invitaron a partir y a cenar. Cuando él parte el pan, entonces es cuando ellos lo identifican y en ese momento desaparece, ¿no? Como también vemos que con María Magdalena, cuando resucita y lo ve, pues ella no lo reconocía, ¿no? No lo reconocían, de hecho, ni sus propios discípulos, ¿no? Por eso Santo Tomás pues tenía que palpar, ¿no? Pero también vemos que nos narra en el Evangelio en varias ocasiones que ellos estaban reunidos con la puerta cerrada y de repente aparecía Jesús, ¿no? Esas eran las características de ese cuerpo glorioso, ¿no? Un cuerpo que es humano, ¿no? Como el de nosotros, pero que aparece y desaparece. Esas son parte de esas características. También nos dicen los evangelios, de hecho hay algunas menciones que dice que aparecía bajo otra figura, ¿no? Y se refiere esto con esa otra figura porque los mismos discípulos, a pesar de haber convivido mucho tiempo con él, no lo reconocían, ¿no? No lo reconocían por diferentes razones y esto, de hecho, hay quienes han pensado que esas otras figuras es como esa imagen que nos proyecta ahora, que nos podemos encontrar a ese Jesús en los ojos de cualquier persona, ¿no? O sea, él puede adquirir una forma diferente, ¿no? Y, y luego también es cierto que describen los evangelios que cuando él asciende al cielo, es la última vez que lo ven a Jesús, ¿no? Esta parte es muy importante porque siempre hemos visto y hemos sabido de apariciones o revelaciones particulares que se tienen, pero siempre tienen características comunes. Digamos que esas apariciones particulares que se llegan a mencionar, es común que solamente lo ven algunas personas. Puede haber 100 personas reunidas, pero solamente algunos, que son los elegidos, ven esa revelación, que puede ser el mismo Jesús. Pero en este momento donde se hace la ascensión, se ve que cuando Jesús se aparecía, todos lo podían ver, ¿no? Por eso es que era diferente, ¿no? Todos lo podían ver. Y sin embargo, cuando asciende a los cielos, y que dice el Evangelio, ascendió a los cielos y una nube lo ocultó, es lo que dice el Evangelio, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante de este tema, pero dice también los Evangelios que es la última vez que ven a Jesús. Y solamente hay una excepción, que es justamente cuando se le aparece a Pablo, ¿no? Es importante decir
que se considera un apóstol aquellas personas que convivieron físicamente con Jesús, que estuvieron con él. Pablo es la excepción, ¿no? Porque Pablo sí se considera apóstol, a pesar de que no convivió con Jesús, pero fue una aparición específica que Pablo tuvo y fue un elegido exprofeso. Pese a ello, sabemos que Jesús no se apareció con el cuerpo como se le llegó a aparecer a sus discípulos, sino era una luz y una voz que él escuchaba, ¿no? Sabemos que también los que acompañaban a Pablo escuchaban la voz, pero veían solamente una luz, ¿no? Entonces, fue la única excepción, pero después de esa ascensión, nadie volvió a ver a Jesús, ¿no? Entonces, había una promesa muy interesante que es la que estaremos analizando más adelante, y es que Jesús insiste muchas veces con esta idea de que os conviene que yo me vaya, ¿no? Os conviene que yo me vaya. En varias ocasiones, Él les decía a los discípulos que ahora ustedes no podrán venir conmigo. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. A lo mejor van a tomar el cáliz conmigo, pero por lo pronto ahora no pueden ir conmigo, pero sí les conviene cuando al final se va. Imaginemos que los discípulos pues estaban todos tristes, ¿no? Porque pues su amigo, su maestro, partía, se iba, ¿no? Pero él les dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces regresará y os mandaré a otro paráclito, dice, es como otro abogado, otro intercesor, alguien que les voy a mandar, que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso esa parte es tan importante. De hecho, es curioso, pero en muchos ritos, en diferentes iglesias, en otros lugares, es común que lo que es la resurrección y la ascensión al cielo se celebra, de hecho, el mismo día, porque estamos celebrando el mismo cuerpo glorioso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de matices que adquiere en el momento que resucita Jesús y en el momento que asciende, adquiere características, pequeños matices. Es cierto que ese cuerpo era un cuerpo ya glorificado desde la resurrección, pero añade algunos elementos que ahora veremos, ¿no? Entonces, pues sabemos que esta figura de que os conviene que yo me vaya, no es otra sino que esa figura que Jesús decía que cuando Él se va al cielo, Él lo que realmente está haciendo, imaginemos la trascendencia que esto tiene, y es que Él a partir de ahí, Él abre los cielos. O sea, sabemos que Jesús existía antes de que Él se encarnara, ¿no? Y era pues espíritu, ¿no? Como Dios. A partir de que Él se encarna, Él tiene un cuerpo como nosotros, ¿no? Y a partir de que Él resucita, sigue teniendo el cuerpo. Y Él asciende a los cielos, y esa es como que una característica novedosa, es algo nuevo. Y es que Él entra al cielo, abre el cielo para alguien que tiene un cuerpo humano, ¿no? Y va a ser un cuerpo humano para toda la vida. De ahí el que vemos la importancia tan grande en que esto haya sucedido, porque entonces nosotros con este cuerpo, ahora sí que somos capaces de poder llegar al cielo, ¿no? Con este cuerpo. Él fue el primero, porque siempre hemos dicho que Él es el primero en todo. Entonces, Él puede llegar al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Y es entonces que se puede decir que el hombre, esta criatura, es capaz de Dios, ¿no? Y lo quiere Dios tanto que le permite el acceso a su gloria, ¿no? Y esa es la parte importante. Y luego nos repite el mismo catecismo, que es una parte del credo, y dice, y Jesús está sentado, desde entonces Jesús está sentado a la derecha del Padre. Vamos a analizar qué significa el que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, bueno, pues vemos que ahora sí, que cuando se da ese fenómeno de que Jesús asciende, se dan como dos hechos, ¿no? Uno visible y uno invisible. Por un lado, los discípulos ven que Él asciende y ellos lo ven, ¿no? Y por otro lado llega una nube que lo oculta. Esto es un mensaje también que nos deja que por una parte nosotros tenemos esa clara percepción de que Dios ha ido a subir al cielo y entonces nos abre el cielo, pero luego nos oculta una parte que es como esos misterios que podemos quizá tal vez sí inferir, pero no saber del todo, pero lo más interesante es que también se da una realidad muy buena, muy interesante, y es el hecho de que vemos en esa figura de la nube que oculta las cosas un hecho relevante, y es que gracias a que se oculta, entonces Dios nos manda para siempre y para toda la vida a su espíritu, ¿no?
Es cuando nosotros recibimos ese Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte que a partir de ahí, como que se da este reino que viene del cielo para todos los hombres. O sea, viene en dos partes. Por una parte, Jesús asciende al cielo, un cuerpo humano, una criatura asciende hacia el reino de los cielos, y por otro lado, del cielo baja el Espíritu que nos acompaña para el resto de la vida, ¿no? Entonces, esas son las dos figuras, la visible y la invisible, hacia arriba y hacia abajo, que donde nosotros pues somos es realmente donde se da la redención, ¿no? Recordemos que en el inicio del Génesis el hombre había pecado y se había vuelto incapaz de Dios, ¿no? Pero a partir de aquí el hombre es redimido gracias a esta situación, ¿no? Luego, aunque lo veremos más adelante, nos dice el Evangelio que se aparecieron unos ángeles y le dijeron bueno, no, justo antes de que iba a ascender al cielo, los discípulos se acercan a Jesús, esto es increíble, y le dicen, ¿es ahora cuando vas a instaurar tu reino en la tierra? Le preguntan a Jesús. Digo que es increíble porque se ve que todo ese tiempo, estos discípulos más cercanos a Jesús, ellos seguían pensando en ese Mesías, en ese Cristo, que era el que iba a instaurar un reino como militar, ¿no? Un reino de dominación en esta tierra, ¿no? Aún no habían acabado de entender las cosas, y bueno, pues lo que dice Jesús, y les dice muy, muy claramente, es que dice, a ustedes no les está dado el conocer cuándo va a ser esa fecha, ese día de la instalación del fin de los tiempos, cuando se va a instalar el reino de los cielos. Pero sí les toca, y ahí es donde nos dice, sí nos toca a nosotros el ser testigos de Jesús allá por todos los confines de la tierra, ¿no? O sea, ese es el mandato que les deja a los apóstoles para decir, es como llevar esta palabra, lo que yo les he enseñado, ir y predicarlo por allá, por todas las partes donde ustedes se vinculen y donde ustedes se desarrollen, ¿no? Donde trabajen, vivan y estén en todos los ámbitos donde estén. Entonces, ese es el encargo que nos deja Jesús, ¿no? Ir por todas las partes, todos los lugares para que vosotros seáis mis testigos de esta redención, ¿no? Entonces, entonces es curioso porque cuando se habla de que está a la derecha del Padre, es importante que no pensemos que es Jesús que tiene una banca a un lado, una silla a un lado de Dios, ¿no? De Dios Padre, y que ahí va a estar viendo a ver cómo Dios ordena las cosas, no. Esa es una figura, una forma de decir, cuando dice que Él está a la derecha del Padre, es como una forma de decir que a partir de ahí Él reinará con el Padre, ¿no? Y será el amo supremo, el Dios todopoderoso de todo cuanto existe, ¿no? Es esa figura de poder, esa figura de redención, ¿no? Entonces, es también esa forma de decir, cuando Él asciende, es esa forma de decir, ahora Él va a formar la cabeza de esta iglesia. Nosotros somos la iglesia y como iglesia somos el cuerpo místico de Jesús, ¿no? Que es su iglesia, pero cuando se dice que Él va a reinar, va a estar a la derecha del Padre, es una forma de expresar, una forma de decir que Él a partir de ahí es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y desde ahí va a reinar, ¿no? Él es nuestra cabeza, por lo cual pues nos debemos sentir pues muy afortunados de ello, ¿no? Entonces, él, ahí es cuando se le da ese trato de rey, ¿no? Él es Cristo Rey, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ver, porque digamos que todo lo que dice la creación habla de su creador, ¿no? Entonces, si fue justamente esa muerte de Jesús que se convirtió en la luz para nosotros, entonces debemos de ver que así nosotros tenemos que replicarlo. Tenemos nosotros que ser luz como Jesús es luz para la iglesia, ¿no? Y ese es, digamos que la gran consigna que nos deja, el gran punto. Sencillo no es, claro está, pero justamente esa fue la gran gracia que Jesús nos da, ¿no? Porque por eso Él se hizo hombre, para enseñarnos que se puede, ¿no? Que se puede. Y por esa razón Él va a estar siempre con nosotros, siendo nuestra cabeza, ¿no? Ya decíamos que Él siempre va a ser primero en todo y Él
lo probó todo, todo, hasta la muerte, ¿no? También fue tentado y lo probó también la tentación. Entonces, no, como decía un obispo de San Sebastián, no se puede redimir lo que no se puede asumir, ¿no? Él asumió, él probó todo, ¿no? Y por esa razón es claramente, nos puede entender y comprender en todos los aspectos porque él pasó por todo, ¿no? Y eso pues nos los deja a nosotros como esa gran, como ese, es el poder saber que nos podemos sentir comprendidos, ¿no? Por alguien tan grande como él porque pasó por todo, ¿no? Y también nos dice, también hay un tema donde a veces escuchamos algunas personas que dicen que, bueno, es que Jesucristo era un mediador, ¿no? Un mediador con el Padre. Y dicen, bueno, pues es que hay muchos, puede haber muchos, es un mediador, no el mediador. Y pequeña diferencia hace mucha diferencia, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pues es que Jesucristo era un mediador, como puede ser un mediador Mahoma o como puede ser un mediador otro, ¿no? Por supuesto que nosotros no creemos eso, ¿no? Para nosotros Jesucristo fue el mediador, ¿no? El único mediador, porque él fue justamente, no existe ningún otro precedente en ningún otro lugar donde Dios mismo se hace chiquito para hacerse como nosotros y nos reveló de forma directa todos esos secretos y todos los temas de lo que es la revelación. Por eso es que efectivamente puede ser que haya muchas personas que no hayan conocido nunca a Jesucristo. Eso no significa que no se puedan ellos salvar, por supuesto. Hay gente muy recta de corazón y muy recta de pensamientos. Y por supuesto que todos ellos se pueden salvar porque al final digamos que todos ellos pueden sentir en su corazón esa necesidad de Dios, ¿no? Esa capacidad de Dios. Pero nosotros digamos que una vez que hemos conocido a Jesús, una vez que hemos conocido lo maravilloso que es la revelación de Él, porque nos lo ha revelado de primera mano, pues digamos que no podemos sino sorprendernos por lo gran afortunados que somos y que sabemos que el Dios mismo se hizo uno de nosotros para enseñarnos ese camino. Entonces, por esa razón es que nosotros sí debemos claramente estar convencidos que que Él es el camino, es el único camino, ¿no? No hay fuera de Jesucristo un camino diferente. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él nos lo dijo, porque se cumplieron todas las escrituras, ¿no? Entonces, en esta parte como decía, hay un juego muy interesante en ese resucitar y en ese ascender a los cielos, ¿no? Porque alguien lo explicaba, la resurrección de Jesús es como, por supuesto que es el momento donde Él vence a la muerte y entonces como que nos abre una vida nueva, ¿no? Lo que decimos, se abre algo nuevo para nosotros y entonces se abre algo donde nosotros podemos ver que se cumplen las cosas, se cumplen las escrituras y podemos ser capaces de entrar a una vida nueva. Pero es justamente por la ascensión a los cielos donde recibimos al Espíritu Santo y entonces es ahí donde somos capaces ya no solamente de saber que somos importantes, sino que desde el cielo podemos llevar a Dios a todos los lugares, ¿no? Está abierto para todo el mundo. Y esa es la importancia entre esta ascensión y entre esta resurrección y la ascensión de Dios, ¿no? Entonces, ese es como debemos entenderlo, ¿no? Esa parte de que está sentado a la derecha del Padre, toda esa gran gloria que encierra el que somos afortunados y que podemos llegar al cielo y desde ahí recibir esa fuerza del Espíritu Santo al que nos debemos de encomendar y desde ahí transmitirlo a todos aquellos lugares donde estamos, ¿no? Entonces, eso para empezar. Luego entramos a la otra parte. La otra parte es quizá tal vez donde ya decía yo que anticipábamos una serie de cosas que quizá muchas veces nos inquietan, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros morimos, ¿no? ¿Cómo es el juicio final? Porque, aunque ya lo hemos hablado, decimos, oye, si Jesús venció a la muerte, ¿por qué existe mal todavía en estos días, ¿no? Entonces hay muchas de esas cuestiones que a veces nos asaltan, ¿no? Nosotros podemos ver, oye, pero si Jesús ya venció a la muerte, ¿por qué campa como el mal a sus anchas en todos lados, ¿no? Entonces son inquietudes que nos asaltan. Y pues bueno, ya ni qué decir del juicio final, ¿no? Entonces esa es la parte que vamos a ver y esos son
los puntos que vamos a ver del 668 hasta el 679, ¿no? Entonces, en el primero, pues yo le llamaba un poco como el juicio, ¿no? Donde dice en el catecismo, el 668 al 670, dice, volverá en gloria, y este volverá en gloria lo veremos repetidos en otros 2 puntos más, volverá en gloria, y este particular dice, Cristo reina ya mediante la iglesia. Bueno, aquí a lo que se refiere es que ese volverá en gloria, el primer significado al que le da es que Él es el Señor, ¿no? Ya decíamos que es la cabeza. Cuando Él dice es el Señor, tenemos que tener cuidado luego con el uso de las palabras, ¿no? Si hoy en día decimos, pues Él es el Señor, no nos estamos, por supuesto, refiriendo a que es el masculino de señora, ¿no? No es cualquier señor, que a lo mejor hoy en día decimos, pues el señor que va caminando enfrente, ¿no? No nos referimos a ese señor, ¿no? Sino cuando decimos el Señor, nos estamos refiriendo a aquel que es dueño de las cosas, ¿no? Aquel que es el amo, el que tiene toda la autoridad para hacer las cosas. A ese el Señor es al que nos referimos en este elemento, ¿no? Cuando decimos reina ya mediante la iglesia, es ese que tiene ese carácter de rey, ¿no? A ese es al que nos referimos. Y ya lo veíamos desde los evangelios, que sí que Jesús tenía esa realeza, ¿no? Muchos se preguntaban en los evangelios, lo vemos en diferentes pasajes, admirados, ¿cómo es que él puede darle órdenes al viento y calmar las aguas simplemente porque él lo dice? ¿Cómo es posible que él es capaz de caminar encima del agua, ¿no? ¿Cómo es posible que permite que otros sean capaces de caminar sobre el agua, ¿no? Esos son los elementos que marcan ese saber que Jesús es rey, es el Señor, ¿no? Porque tiene esa autoridad para hacer las cosas. Definitivamente dicen que nadie, por ejemplo, en el mundo de la física, cuando se habla de una ley, pues es imposible que algo no cumpla las leyes físicas, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que en general solamente se pueden vencer por las leyes por aquel que las creó, ¿no? Y en este caso es el Señor, ¿no? Entonces, a ese es al que nos referimos. Luego, y eso es bien interesante, el catecismo nos habla de que solo a Dios se le dobla la rodilla, ¿no? Dice que solamente alguien tan importante como Dios es quien merece que nosotros hinquemos la rodilla en admiración y respeto a esa realeza, a ese rey, y que no debemos de inclinar la rodilla delante de nadie, ¿no? Entonces, nada ni nadie, porque ojo, que hay veces que nosotros creemos que no, pues hacemos nada de esto de doblar la rodilla delante de los demás, pero sí que la doblamos delante del señor dinero, ¿no? Del señor, pues no sé, el creer cosas supersticiosas, ¿no? El doblar la rodilla delante de personas que parecen muy importantes, ¿no? El doblar la rodilla delante de muchas cosas, ¿no? Hacernos de la vista gorda. Eso también es doblar la rodilla. Por eso es tan enfático el catecismo aquí, donde nos habla a través de diferentes pasajes en el catecismo, que ojo con no doblar la rodilla delante de nadie que sea Dios. No existe ni el señor dinero, ni el Dios supersticiones, ni el Dios hechicería. No existe nada más allá que Dios y solamente a Él debemos esa veneración, ¿no? Entonces, es la parte que nos dice el catecismo, ¿no? Y nos dice, por supuesto, que él era rey y sobre él se le dio la dominación por todas las cosas, todas las potestades, sobre todas las, digamos que está escrito como figura, como si él fuera el rey de todos los países, de todo el planeta, ¿no? Pero realmente él es el rey de todas las cosas creadas, ¿no? Todo lo creado está sujeto a él. Y como no puede decir de otra forma, hasta la muerte, también está supeditada, o sea, está dominada por Jesús mismo, ¿no? Él es el rey de todo, ¿no? Y nos dice el catecismo, como bien dice aquí su mismo título, que por eso digamos que Jesús constituyó su iglesia y sí que la constituyó. Por aquellos que luego, algunas personas que nos dicen, no, pero Jesús nunca quiso fundar una iglesia. Por supuesto que lo quiso hacer, ¿no? ¿Cuándo? Pues es que hay tantos momentos en la Biblia que es difícil decir en qué momento, ¿no? ¿Cuándo la quiso fundar? Cuando
Dios mismo cuando definió las 12 tribus de Israel, ¿no? Y eran los judíos. ¿Cuándo? Cuando reclutó a los 12 discípulos, ¿no? A los 12 apóstoles. Cuando constituyó la Eucaristía y que les dijo una serie de rutas y de ritos que debían de ser. Cuando les dio reglas para perdonar los pecados. O sea, vamos, que siempre hay muchos elementos. Cuando se le traspasó con la lanza, se traspasó su costado y de ahí emanó agua y sangre, y ahí también muchos han visto esa figura de que ahí nace la iglesia. O cuando mandó el Espíritu Santo y los mandó a predicar por todas partes, ¿no? Entonces, es difícil pensar que Jesús no haya querido fundar su iglesia, por supuesto, ¿no? De hecho, hay muchos que dicen, es que el judaísmo es como un río, ¿no? Pero cuando vemos el cristianismo es como llegar al mar, ¿no? El judaísmo es como ese río que lleva y te desemboca en algo mucho más grande que es la plenitud, que es cuando crees y aceptas a Jesucristo como justamente este Mesías, el Salvador, la plenitud de los tiempos, ¿no? Y eso es justamente con esa figura que vemos. Sin embargo, bueno, eso es en esta volverá gloria, en gloria, Cristo, ya mediante la iglesia, ¿no? Que sí que quiso, como ya vemos, sí que quiso fundar y a través de ella encauzar todos los esfuerzos, ¿no? Nos dice el 671 al 72, volverá en gloria esperando que todo le sea sometido. Como decimos, Él es rey en todo, ¿no? Entonces, y es aquí donde nosotros vemos, cuando dice que todo le sea sometido, también es cierto que no dice que todo le es sometido. O sea, sí le es sometido, por supuesto, pero a la figura que quiero dejar abierta es que el mal colea por sus anchas en este momento, ¿no? O sea, ahora y antes siempre está ahí. La diferencia entre antes de Jesús y después de Jesús es que ahora tenemos nuestro Salvador claramente identificado, ¿no? Sabemos a quién seguir. Esa es la gran diferencia. Entonces, el reino de Cristo, por supuesto que Jesús habló mucho de él y él decía, el reino de Cristo está cerca. Y después decía, el reino de Cristo ya está aquí, ¿no? Se ha cumplido con él. Pero también es cierto que ese reino no está acabado del todo, ¿no? Y estás todavía sujeta a esos poderes del mal. Se dice que Jesús venció a la muerte y efectivamente la venció, pero no la acabó, ¿no? Entonces ese mal todavía colea, ¿no? Y todavía pues da mucho lío y en la medida que nosotros le permitimos que siga avanzando, pues podemos poner 40,000 ejemplos en todos los países de cómo ese mal avanza, ¿no? Y cómo también, como decía Jesús, convive en este mundo el que nos tocó vivir, convive el bien y el mal, ¿no? Y el mal, pues muchas veces nos asfixia y a veces nos tienta y a veces nos juega malas pasadas. Pero está ahí, ¿no? Conviviendo. De hecho, decía, sabemos de aquel pasaje, ¿no? Donde dice, donde abundó el mal, sobreabundó la gracia, ¿no? Porque Jesús es más importante que todos, pero no podemos negar, por supuesto, que vivimos en un mundo que está plagado de injusticias, que hay muchos males que están alrededor de nosotros, donde siempre casi por regla general, cuando nosotros abandonamos, dejamos, cuando no estamos cerca de Él, como que cada vez el listón lo ponemos más abajo, ¿no? Y nos vamos justificando en lo que nosotros hacemos y no lo encontramos, nos perdemos, ¿no? Porque cuando pierdes la guía, entonces tú mismo te vas autojustificando y te vas diciendo, explicando por qué has bajado el listón y mientras más haces eso, más bajas el listón y al final te has llenado de ti, de ese egoísmo y te has olvidado de aquel que te daba luz, ¿no? En tu vida. Entonces, decía el catecismo, tenemos que tener mucho ojo porque tenemos que saber que somos como ovejas en medio de lobos, ¿no? Pero para saber que somos ovejas en medio de lobos, tenemos que saber conscientes y conocer quién es el lobo, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los lobos que están alrededor de nosotros, cuáles son esos males que constantemente nos atacan para no ser inocentes, ¿no? Sino sabiendo que somos ovejas, cuidarnos de los lobos, ¿no? Con mucho cuidado de aquello de decir, pues yo soy una oveja valiente y si está el fuego ahí, si está cerca de las fauces del lobo,
pues le pongo la pata porque no me va a morder, porque yo soy muy fuerte. No, hay que saber que somos débiles, ¿no? Entonces no hagamos cosas innecesarias exponiéndonos, porque realmente quizá tal vez lo único que está hablando por nosotros es la soberbia, ¿no? El decir yo puedo más, ¿no? Entonces, siempre que nosotros tenemos a Jesús cerca de nosotros, seguro que estamos cubiertos, pero hay que saber que somos ovejas en medio de lobos, ¿no? Es lo que nos dice el catecismo, ¿no? Tenemos que saber, y eso es lo más importante, ¿eh? Que esa batalla del bien y el mal, no creamos que precisamente se tiene en la lucha de la guerra de un país A contra el país B. No, la lucha entre el bien y el mal se desarrolla en tu corazón, en tu vida diaria. Es ahí donde está justamente esa batalla del bien y el mal. Por eso cuidemos mucho las cosas que hacemos. Con alegría, sí, por supuesto, de sabernos hijos de Dios, pero también con la idea clara de que en el momento que nosotros nos descuidamos, quizá tal vez bajamos el listón. Pongamos siempre como modelo a Jesús en todo lo que nosotros hacemos y eso seguramente que será el camino seguro. Fácil no es, por supuesto, ¿no? Entre que si a mí me ponen un guiso excelente de pierna adobada, que qué sabroso y cómo me gusta, y entre ponerme una ensalada, creo que tendría claro por dónde yo optaría, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Hay que saber qué te hace bien, ¿no? Y optar a pesar de que tu inclinación te lleve por un camino, saber que tienes que agarrar el camino que más te conviene, ¿no? El que Dios ha pedido para ti, ¿no? En la medida que ejercitemos ese caminar, fortalecemos el espíritu y esa es la ventaja que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde nosotros vemos que, que se pueden llegar a cometer muchos pecados de época. A mí a veces me asombraba mucho cuando yo luego pensaba que decía, es que, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en cosas tan tristes y tan feas como el aborto, ¿no? ¿Cómo es posible que gane tanto terreno en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible que tanta gente lo haya asumido, ¿no? Y ya poca gente lo defienda la vida, ¿no? Mucha gente, hasta mucha gente dentro de la iglesia ha asumido esas posiciones proabortistas, han abandonado la lucha pro vida, ¿no? Y se van justificando de diferentes formas. Hay una persona muy querida por mí que me decía como argumento, decía, porque siempre las personas que son como más cercanas al camino pro aborto, siempre ponen casos extremos, ¿no? Y dicen, no, es que no es justo que una chica que fue violada por alguien seguir con su embarazo y estar bien en ese niño, el recordar todo aquello que pasó y todo ese asunto. Y esta persona me decía, bueno, sí, es terrible, ¿no? Una experiencia así, por cierto, no es en todos los casos cuando eso sucede, ¿no? Pero imaginando que aún fuera en ese caso extremo, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues es que sí, es algo terrible para esa madre, ¿no? Y esta persona me decía, bueno, sí, ya es doloroso de por sí, ¿no? Eso que vivió esa persona es traumante, pero ¿por qué vamos a, con un segundo crimen, tratar de borrar el primer crimen, ¿no? Ese primer crimen no se va a borrar. ¿Por qué tratamos de taparlo con un segundo crimen? Ni le va a ayudar y sí le va a perjudicar más a esa madre. Pero en fin, esa es una postura ya muy concreta. Pero a lo que yo voy es que tenemos como que buscar ese tipo de cosas. Hay quienes dicen que se dan pecados de época, ¿no? Pecados de época y son los que tenemos que cuidarnos y ahora les digo por qué. Donde una sociedad mayoritariamente ve como algo bueno, algo que en sí es malo y que toda la sociedad lo ve como bueno. Eso es un pecado de época. En el pasado podíamos identificar, hoy en día, por ejemplo, no nos pasa ni por asomo en la cabeza que existan esclavos, ¿no? Que alguien diga, oye, yo soy dueño de toda tu vida, ¿no? Y a mí yo te pago un dinero por tu vida y tu vida me pertenece. Hoy en día, pues nadie pensaría eso. Y hoy en día nos podemos llevar a la cabeza, a las manos, pensando, ¿cómo es posible que alguien en alguna época en la vida, en la historia, se le ocurrió que pudieran existir los esclavos, ¿no? Pues hoy en día nosotros podemos pensar a lo mejor dentro de 100 años,
pensar también cómo es posible que a alguien se le ocurrió que el aborto era algo bueno, ¿no? Que era algo justificable. Ese es un pecado de época, ¿no? Que ese es un claro ejemplo de un pecado de época, de esta época, ¿no? Cuando nosotros creemos que es algo bueno y se defiende como si fuera un derecho, ¿no? Pero eso está claro. Ahora, yo pensaba, decía, bueno, es que estamos mal como estamos, pero también es cierto que hemos pasado por muchas épocas similares, ¿eh? Ha habido muchas épocas donde también se sobreabundó, o sea, donde abundó mucho el pecado en otras épocas pasadas de otras culturas. Y sin embargo, siempre hay luz, ¿no? Al final siempre salimos. Por esa razón es que es tan importante que todo lo que nosotros estemos viviendo ante la duda de algo, en vez de caer en el pecado de época, repitiendo los mismos argumentos que la gente dice, bla, 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 todo lo juzguemos a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo, porque ahí no nos equivocamos, ¿eh? Ahí siempre va a ser todo claro, pero cuidémonos de esos pecados de época porque a veces la opinión mayoritaria de la gente, a veces sí que nos mueve, ¿no? Nos mueve la idea y nos hace dudar. Ante la duda, acudamos a, a aquel que es la fuente de todo, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. Y luego nos vendía ese tercer volverá en gloria, ¿no? El tercer volverá en gloria, nos dice el catecismo del 673 al 674, dice, volverá en gloria. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Y aquí es algo sumamente interesante porque ese volverá a gloria en el catecismo, como nos los pone, nos habla acerca de ese final de los tiempos, que los finales de los tiempos puede ser mi final de mi tiempo, ¿eh? El final de mi vida, ese también puede ser justamente ese final de mi tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos anima mucho el catecismo a ser muy conscientes de una cosa. ¿Por qué nosotros, si podemos pensar que un día vamos a llegar y va a pasar este mundo y vamos a ver en plena, digamos que ojo a ojo, directamente a aquel que es nuestro creador, a Dios mismo, y que es algo maravilloso, ¿por qué tiene que ser el final de nuestra vida un episodio triste, ¿no? Está claro que hay una tristeza natural del ser humano porque dejamos de ver a alguien, pero si nosotros lo vemos fríamente, ese es el paso para otra vida, ¿no? Y en la otra vida vamos a ver a nuestro creador, que nos han dicho mucho que es la gloria infinita, la alegría eterna, la victoria de todo. Entonces, por esa razón, no lo digo yo, ni es mi idea, sino ya nos animaba el propio San Pablo, ¿no? Que nos decía justamente que nos decían, y otros pasajes, cuando veáis que se vaya a acercar el final de los tiempos, ánimo, levanta la mirada y asume con alegría lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque has llegado al final del tiempo. Lo expresaba San Pablo de manera genial, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho como lo expresaba San Pablo, y él decía, cuando se hablaba justamente de esto, del final de su tiempo. Y de hecho yo los invito justamente a tratar de compartir la misma visión de San Pablo, ¿no? Él decía, he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Entonces, qué bonito lo expresa, ¿no? O sea, dice, yo estuve con fe, creyendo firmemente en este día, en que cuando yo llegara iba a mantener y conservar mi fe. Y cuando he llegado al final de la carrera, gracias Dios, porque me haces digno de estar en tu presencia, ¿no? De estar contigo en la gloria, ¿no? Entonces, lejos de ver como ese elemento triste, cabizbajos, con miedo, ¿no? Pues más bien nos invita justamente el catecismo a verlo de toda la forma contraria, más bien con alegría, con ánimo, con esperanza, con saber que Él nos espera, ¿no? Entonces, aquí de hecho había un pasaje interesante de un texto que yo leía y decían, bueno, decían que en los campos, en aquel tiempo del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial,
Resulta que había en los campos de concentración unos presos que se habían puesto de acuerdo para apoyarse y digamos, colaborar con los nazis a través de que le mandaban, les decían qué es lo que decían los otros presos y estaban ahí mandando mensajes y eran espías realmente siendo presos, espiaban a los otros presos, ¿no? Y cooperaban con el régimen nazi. Dicen que aquel día que fue la liberación, pues estas personas se pusieron sumamente tristes, ¿no? Porque ya no iban a tener esos privilegios que antes tenían. Y los que se pusieron muy contentos fueron aquellos que nunca se dejaron doblegar y no se vendieron al régimen nazi. Y para ellos realmente fue un día de gloria, ¿no? Porque fue el día de la liberación y no para aquellos que se habían hecho cómplices de los nazis. Pues así nos invita, ¿no? Justamente así, con esa misma figura de que nosotros nos alegremos de aquel día, ¿no? De ese día de la liberación como un día de absoluta alegría, de gran satisfacción y que no nos pongamos tristes pues cuando llegue el día de la liberación como aquellas personas que se habían hecho cómplices con los nazis, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que es muy interesante que tengamos en cuenta y es recordar aquel pasaje, el que ya comentamos. No nos toca a nosotros conocer el fin de los tiempos. Y nos dice el catecismo, renunciemos a poner fechas al fin del mundo. Y bajémosle la angustia, ¿no? Eso es lo que yo les diría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, cuidado que ya se acerca el final del mundo, cuidado que la copa está casi rebosando, casi se va a derramar, el último día de los tiempos está cerca, es más, hay quienes han puesto fecha, es más, hasta ha habido sectas que se han preparado también, según ellos, que se han suicidado todos el día que ha llegado para que se supone que ese día se acaba el mundo y todos se han suicidado, ¿no? Entonces, cuidado con esos, pues yo diría, apocalípticos, ¿no? Porque para empezar, pues ya dijimos, deberemos de ver como un evento alegre. No pensemos que tengamos ese sentimiento de miedo, ¿no? Es decir, uy, ahí viene el juicio final, uy, ¿qué va a pasar? Uy, no quiero, ¿no? O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué si somos hijos de Dios vamos a vivir las cosas con tristeza? No, es el día de nuestra liberación. Así habrá que verlo. ¿Y cuándo va a llegar? Pues Dios sabrá. Lo que nos toca es vivir nuestro momento, vivir nuestro tiempo. Ahí sí que somos importantes. No invirtamos tiempo en saber si alguien llega y nos dice, oye, ¿ya te dijeron qué? Pues que mañana se acaba el mundo. Pues no. De hecho, comenta San Pablo que de hecho, es que esto siempre ha pasado, ¿eh? Hay una parte en el Evangelio donde dice, y decía Jesús, y yo os digo que no pasará esa generación sin que llegue el juicio final, ¿no? Algo así dice, ¿no? Y muchos se creyeron las cosas a la letra, pero hay que tener en cuenta que 1000 años para Dios, más bien 1000 años para nosotros puede ser un segundo para Él. Entonces, los tiempos, renunciemos a tratar de ser adivinos, ¿no? Llegará cuando Él quiera. Nosotros preocupémonos por lo que nos toca vivir hoy en día. Disfrutemos lo que nos toca vivir el día de hoy y no nos preocupemos por esos otros días. Así de que de hoy en adelante, si alguien les dice, el mundo se va a acabar tal día, nosotros pensemos lo que Jesús nos dijo. A vosotros no os ha sido dado saber el día ni la hora, ¿no? Eso solo Dios Padre lo sabe, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un punto muy importante. De hecho, nos habla en diferentes partes del Evangelio de esa figura del ladrón, ¿no? Y dice, ustedes vivir como si algún día fuera a llegar un ladrón a su casa. Ustedes nunca saben ni el día ni la hora en que un ladrón se va a llegar. De hecho, si el dueño de la casa supiera el día y la hora que un ladrón va a llegar, seguro que se prepararía. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas tu vida siempre como una vida dedicada al bien, ¿no? A esa parte es a lo que Él quiere. Entonces no perdamos ese tiempo por estar tratando de medir tiempos, ¿no? Sino vivamos esa vida siempre con bondad en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? De hecho, hay una profecía que para muchos que les gustan las profecías, ¿no? Que poco conocida, por cierto, pero que decía San Pablo, que digamos que cuando se le preguntaba, porque a todo el mundo, en todos los tiempos, siempre les han tenido esa inquietud de saber cuándo es el final del mundo. Y en algún pasaje él decía, Pablo, que una vez que se hayan evangelizado todos los gentiles,
Y cuando todos los judíos hayan aceptado que Jesús es el Señor, entonces el reino de Dios estará cerca, ¿no? Entonces, ¿cuándo se van a convertir todos los judíos? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que vivamos nuestra vida, ¿vale? Finalmente, dentro de los volverás en gloria, nos dice el catecismo que vendrá la última prueba de la iglesia. Y sabemos que hay muchos pasajes en el Apocalipsis donde nos hablan que pues van a haber persecuciones y guerras y hambrunas y muchas cosas de estas que van a venir, ¿no? Hoy en día mismo nosotros podríamos pensar que hay muchos males en el mundo, ¿no? Y hay carestías y hay guerras y todo eso está pasando como ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, lo importante que nosotros tenemos que saber es que en ese ser como ovejas en medio de los lobos, que muchas veces por nuestra fe seremos perseguidos, seremos mal vistos, recibiremos burlas, ofensas de gente, porque esto, dice el catecismo, esto es como cuando uno está en un cuarto oscuro, ¿no? Cuando alguien llega a la habitación y de repente enciende la luz, lastima, ¿no? Y duele. Pues así es las cosas con la verdad, ¿no? Cuando Jesús hemos dicho que Él es la luz, a veces la luz molesta, ¿no? Entonces, yo os invito a llevar esa luz en nuestro corazón siempre con una gran dignidad, que no nos moleste, ¿no? Que sepamos que Jesús es nuestra luz y que a pesar de lo que vivamos, digo, si Él fue perseguido, si Él fue criticado, injuriado y hasta asesinado, pues a nosotros nos toca, al final del camino, somos discípulos de Él, aceptemos también lo que nos venga, pues dando gloria a Él, ¿no? Como decía siempre mi madre, ¿no? Dando siempre gloria a Dios, ¿no? Entonces, nos habla también el catecismo del anticristo, ¿no? Pero yo los invito a que dejemos de pensar en el anticristo, porque decía la Biblia y el Apocalipsis que antes del fin de los tiempos, pues llegará como que ese anticristo, ¿no? Y bueno, pues es que Hollywood es muy bueno para sacar muchas películas del anticristo y lo refieren como una persona y se le dobla la cabeza y escupe cosas, o sea, algo fantástico, ¿no? Pero no, nos dice que el anticristo es como esa ideología, esa concepción donde a lo que nosotros hacemos es que endiosamos al hombre, ¿no? Lo ponemos como el eje de las cosas. Creemos que es el todopoderoso y nosotros rechazamos a Dios porque hemos puesto al hombre en el centro de todo. Esa forma de ver las cosas, esa es el anticristo, ¿no? Esa ideología, ese ver que no necesitamos a Dios, que el hombre es capaz de todo y por tanto el hombre es el centro de toda la creación y es casi el creador, ¿no? Esa es la figura del anticristo. Entonces, pues identificaremos muchas ideologías de esas que dicen que es el hombre el que se gloría a sí mismo, ¿no? Donde rechaza a Dios y bueno, muchas cosas de este estilo, ¿no? Entonces, por eso es que seamos valientes. Aquí nos invita el catecismo a ser valientes para afrontar cualquier cosa que se nos pueda presentar y verlo con mucha fe, con la confianza de aquel que ha vencido a la muerte y que es nuestra guía y nuestra luz para todas las cosas que hacemos, ¿no? Y con clara conciencia de una cosa que nadie nos quita, la gran alegría, que Dios ha vencido a la muerte y que al final el bien siempre va a vencer al mal, siempre. Y Jesús dijo, y mi iglesia nunca será, nunca será derrotada por el mal, ¿no? Entonces, esa es la alegría que nos queda. Finalmente, y pues no puedo obviamente dejarlo ir, es el juicio final, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, y cuando yo me muera, pues ¿cómo va a estar, no? ¿A qué oficina me tengo que acercar? ¿Dónde tengo que hacer fila? A ver dónde va a estar San Pedro, ¿no? Y pues a ver dónde está el abogado, quién va a ser mi abogado defensor, quién me va a acusar y demás. Nos dice el catecismo, ¿no? Justamente tomado de esta parte del credo, dice, para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Porque a Jesús se ha constituido como ese juez, pero tenemos la gran fortuna de que Jesús también fue hombre, ¿no? Y entonces tendremos la gran fortuna de ser juzgados, por así decirlo, por aquel que también fue humano, porque también supo de esas tentaciones a las cuales nosotros estábamos sujetos y que nos comprende plenamente, ¿no? Sin embargo, la gente decía, oye, pero ¿cómo me van a juzgar, no? Entonces nos decía el catecismo, dice, bueno, pues lo primero es de incredulidad, ¿no? Cuando uno se presente
termine esta vida y se presente ese juicio personal, lo primero es la incredulidad, porque si yo ya sé que existe Dios y lo rechazo, pues bueno, pues ya ni qué te digo, ¿no? O sea, ya no hay nada más que hablar. Si yo sé que Dios existe y que lo he rechazado de forma directa, pues es que si no crees en tu Salvador, pues tú ya te has juzgado, ¿no? Ya estás juzgado, eso es lo primero. El segundo punto importante que tenemos que cuidar es el cumplimiento de los mandamientos, como no puede ser de otra forma, ¿no? Ya en ese mismo catecismo tendremos oportunidad de ir desmenuzando cada uno de los mandamientos, pero obviamente el cumplir con los mandatos de la ley de Dios, pues es fundamental, ¿no? Que será también importante, que será otro de esos elementos con base a los cuales seremos revisados en ese juicio personal. El tercero es por la dureza en que nosotros juzguemos a los demás. Está claro que en el Padre Nuestro decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces parece que nosotros quisiéramos decir, no me perdones porque yo no soy capaz de perdonar a los demás, ¿no? Entonces, ojo con eso, cuidado. De hecho, conozco un caso sumamente triste de alguien que tiene tanta dureza de corazón que hasta el final de sus tiempos es incapaz de perdonar a alguien que está ahí pendiente con cuentas, ¿no? Cuidemos mucho ese tipo de cosas. De hecho, lo decía Jesús, ¿no? Dice, si tú llevas tu ofrenda al altar y sabes que tienes un problema con un hermano, deja tu ofrenda ahí. Ve primero y reconcílate con tu hermano y luego vuelves al altar con tu ofrenda. No perdamos de vista ese tema de la dureza de corazón para juzgar a los demás. No somos jueces, el único juez es Dios. Entonces nosotros, como siempre dicen, aborrezcamos el pecado, pero abracemos al pecador. Eso no lo olvidemos, ¿no? Otro, el cuarto, es que seremos juzgados por el amor que nosotros seamos capaces de brindar a los pobres y a los excluidos. Por pobres no precisamente me refiero a los pobres de dinero, sino a los pobres de espíritu, a los pobres que son esos débiles, ¿no? Entonces, es lo que algunos dicen que es el pecado de omisión, ¿no? ¿Cuánto bien yo podría ser capaz de generar y no lo hago? Mejor miro hacia otro lado. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Y ese es el cuarto. Y bueno, esos cuatro elementos son los que tenemos que tener ojo, ¿vale? Y finalmente nos dice el catecismo, dice, bueno, al final también tenemos que ser conscientes y confiar en que Jesús no vino a juzgar, sino vino a salvar. Esa era su finalidad. Entonces, que nosotros creamos en Él. Por esa razón es que esa actitud que nosotros tenemos de rechazar a Dios, quizá tal vez es el pecado más grande, porque nosotros, como mucha gente llega a caer en eso, en el fondo creen que son tan pecadores que Dios es incapaz de perdonarlos. De hecho, ese es al que se refiere en la Biblia donde dice que es el único pecado que Dios no perdona, ¿no? Que es ese donde tú crees que Él no es el todopoderoso y no es capaz de perdonar a todo, ¿no? Entonces, si ya no le crees que es capaz de perdonarte, pues es que entonces no es Dios, ¿no? Pero, en fin, me he largado un poco, hermanos, pero hasta ahí la catequesis. A partir de ahora, si alguien, nos queda poco tiempo, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante, ¿vale? Hilda, no te escuchamos, Hilda. Digo, parece como que no tiene silenciado, pero no se te escucha. No, vale. ¿Alguien más que quiera? O si quieres, escríbelo, Hilda, y lo vemos. ¿Alguien que tenga alguna duda, inquietud? A ver, paso por aquí. Aló, hola. Ahora sí, ¿sí? Hola, Hola, ¿me adelante, escucha? por favor. Sí, perfecto. Yo creo que esto es un pasaje bellísimo que está aquí en el Catecismo, Arturo. Sí, Esto es increíblemente bello porque tenemos que saber, entender y estar seguros de que tenemos ese Salvador que todo lo puede, perdona los pecados, da la vida y tenemos que entregarnos a Él definitivamente sabiendo que Él lo dio todo por nosotros. Esto es algo bellísimo. sin lugar Yo a lo dudas. entiendo, yo lo entiendo así. Esto, como decía un sacerdote en EWTN, la sabiduría no es tanto el saber,
sino el gustar del saber. Ese gusto que uno siente por aprender, por saber que el Dios está con nosotros, Jesús, propiamente, que es del que estamos hablando aquí, que Él está con nosotros, que lo puede todo, que dio todo por nosotros. ¿Cómo no Claro. vamos a poder, cómo vamos a rechazar esta gracia, verdad? Es que si Él es más grande que todo, es que al lado de Él todo palidece, ¿no? Había Todo, alguien aquí todo. que me Y muchas preguntaba gracias, Arturo. de nada. Gracias, Arturo. Y muchas gracias por la charla preciosa. Ah, bueno, Quería gracias a decirle Dios. algo, quería pedirle un favorcito, Sí, que en otras lecciones no se pone los numerales y en esta sí. Entonces es muy fácil para buscarlo el catecismo rápidamente, sí, ¿verdad? eso es cierto, Muchas claro. gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. De nada. Bueno, alguien nos preguntaba que se había perdido en los dos primeros de la parte del juicio, la incredulidad y el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, el primero a lo que se refería es que la incredulidad es eso, o sea, vamos, que yo sabiendo que Dios existe, no creo en Él, bueno, pues es que si ya no creo yo en Dios, pues pues ya vamos mal, ¿no? O sea, al final, si uno no cree en que Dios nos va a juzgar, o sea, alguien, claro, ya decía yo antes, alguien puede ser que inclusive no cree en Dios, ¿no? Pero pues tampoco cree en nada y al final es difícil, ¿eh? Porque si esa persona solamente que no haya hecho, porque es tan fácil, cuando no te llenas de Dios, te llenas de ti mismo, ¿eh? Eso está claro. Entonces, es difícil que pues uno no se endiose, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Y la otra, el segundo, bueno, pues es el cumplimiento de los mandamientos, todos los conocemos, ¿no? Entonces, que tenemos que cumplir esos mandamientos, pues el no robarás, el no mentirás, pero bueno, ya iremos viendo que cada uno de estos tiene muchas aplicaciones, ¿eh? No es tan sencillo como, por ejemplo, no matarás, no es solamente agarrar un cuchillo y quitar la vida a alguien, pues también puede ser a través de nuestros comentarios y nuestra lengua de serpiente, estar matando espiritualmente a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de esos puntos. ¿Qué Pero se bueno, puede, sí, tengo una duda. ¿Qué Ya se cerré. puede hacer cuando una persona tiene esa parte de que no cree que Dios le perdone sus pecados cuando va a confesarse con el sacerdote? Eh, ¿Es orando por ella o catequizándola más o cómo sería? está claro que Dios lo puede todo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que orando mucho por ella, si una persona se acerca a confesarse con un sacerdote, pero cree que no le está salvando, pues entonces yo creo que no está creyendo en la confesión, ¿no? O sea, de entrada. Este, pero pues yo les diría que lo primero que nada es hablando mucho a Dios de esa persona y pidiéndolo por ella, ¿no? Y en la medida que se pueda, pues a lo mejor también hacer alguna recomendación. Me preguntan, me parece, Hilda, dice, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue solo para los apóstoles y la ascensión fue para todos. Es que, digamos, las dos son como figuras de todo para todos, ¿no? O sea, el día de Pentecostés sí, bajó y se puso en esas lenguas de fuego para los apóstoles y les dio tal fuerza y tal energía que de ahí salieron a predicar a todo el mundo. Pues es la misma misión que nos deja hoy en día Jesús, ¿no? O sea, apóyate en el Espíritu Santo y sal por todos lados a predicar la buena nueva, que es el Evangelio, ¿no? Y la ascensión lo mismo, o sea, con nosotros, como yo les decía, con la resurrección, entramos esa vida nueva y entonces Jesús lleva este cuerpo humano de la tierra al cielo. Pero es justamente con su ascensión que se permite que del cielo baje el Espíritu Santo. Entonces va para todos, ¿no? Y luego dice la segunda, el énfasis en no doblar las rodillas ante nadie. ¿Cómo le podemos explicar a los hermanos, los protestantes que doblaron las rodillas ante la Virgen? Bueno, obviamente es que la Virgen tiene un lugar muy especial, ¿no? Entonces, muy especial y es corredentora, ¿no? Ya lo veremos también en otra ocasión. Pero sí, o sea, nosotros lo hacemos como una forma de respeto, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de los hermanos protestantes, ellos, la verdad es que a veces nos dan un pelín de tristeza, ¿no? Porque tenían una gran mediadora, una gran madre, que además en los evangelios está claramente expresado, ¿no? Como que siempre es intercesora por nosotros.
pues que en el caso en particular de la Virgen, pues nosotros lo hacemos como esa forma de respeto, ¿no? Pero claramente que solamente a Dios se le adora, solo a Jesús, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo a Él se le adora, y a los demás se les venera, ¿vale? Es una gran diferencia. Vale, pues tenemos el tiempo cumplido y... último, alguien me dice, Rosemary, ¿cuál es el cuarto de los juicios? El cuarto de los juicios del juicio personal es por el amor a los pobres y excluidos. Eso yo decía que es a veces como ese pecado de omisión, ¿no? Que a veces que nosotros sabemos que hay gente que está sufriendo, que le está pasando mal, y nosotros no hacemos nada por echar una mano, por ayudar, ¿no? Entonces, es justamente eso de decir que yo soy capaz de ayudar y no ayudo. Entonces, brindemos también esa mano, pidamos por ellos a Dios, porque la oración es muy poderosa, pero también hagamos lo necesario por poner, como alguien decía, el remedio y el trapito, ¿no? O sea, remedio y ayudar, los medios para que las cosas puedan hacerse, ¿no? Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos. Muchas Nos gracias, despedimos. maestro Arturo. Dios lo bendiga. Bueno, de nada, aunque no soy maestro, soy hermano igual que todos, ¿eh? Hermano Arturo. Vale. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.